Saludos, Alberto Di Michele, y voy a acompañarte en este recorrido de aprendizaje sobre estructura de datos con los temas de registros, pilas y filas. Comenzamos con el registro. Un registro en programación es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser o bien datos elementales como tipos de variable entero, real, carácter, o bien otras estructuras de datos, lo que nos permite combinarlos. Vamos a ver algunos ejemplos. En el ítem número 1 tenemos un objeto con datos de persona. Estamos utilizando para este ejemplo JavaScript, por eso la notación de objeto, que tiene una propiedad que se llama nombre, dice Roberto, una propiedad que se llama apellido y Di Michele. Entonces vemos que los valores de ambas propiedades son de tipo string o carácter, cadena. Veamos otro ejemplo. Tenemos en el número 2 un objeto con datos de vehículo. Este tiene la marca, cuyo valor es un string, el modelo también es un string, el año de fabricación, en este caso es un dato numérico, una propiedad que se llama nuevo para indicar si el vehículo está nuevo o es ya de segunda mano, es un booleano, tiene un array de características, lo cual es un tipo de dato array o arreglo, y vemos que en cada posición contiene un objeto donde también tiene una propiedad de tipo string y una propiedad de tipo booleano. Entonces, como vemos, este objeto contiene varios elementos, todos en una misma estructura, que sería este objeto vehículo, y pueden ser de diferentes tipos de datos. Vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer. Usando de ejemplo JavaScript, vamos a ver lo que es declaración, escritura, lectura y cómo hacer un recorrido por esos registros. Comenzamos. En el ítem A vamos a definir un objeto vacío, podemos hacerlo para luego ir agregando, eso es parte de la declaración. También pudiéramos usar el ítem B, en este caso usando una constante que se llama recPisoProf, donde tenemos un objeto como lo vimos anteriormente. Esa es otra forma de declararlo. Fíjense que directamente igualo el objeto a la variable. En el ítem número C se cambia un poco la estructura, se declara una función que se llama persona y que recibe por parámetros dos valores. No tiene por qué ser el nombre completo de la propiedad, por eso coloqué nombre, a. Esos son los dos parámetros que recibe. Y cuando nosotros llamemos esa función, le podemos pasar esos parámetros y los guardamos en la propiedad nombre y apellido respectivamente. Vemos que definimos una nueva constante, una variable que se llama recProf, y la igualamos a una nueva persona. O sea, estamos haciendo uso de esa función previamente definida y le pasamos por parámetro los valores que queremos almacenar. De esta forma y de la siguiente nos aseguramos de que cada vez que agreguemos una nueva persona, la estructura de datos se mantenga con los mismos elementos, sea constante para todos. En el ítem número D aplicamos otro método que sería definir una clase persona, un constructor que no es nada más que una función que se va a ejecutar cuando se instancie, o sea cuando se llame por primera vez a esa clase, que le vamos a pasar igualmente los dos parámetros y va a almacenar en la propiedad nombre y apellido respectivamente el nombre y el apellido que le pasemos cuando la instanciemos. Vamos a ver en este caso, estamos declarando igual la variable recProf, que es una nueva persona, estamos instanciando la clase y le pasamos por parámetro los dos valores que tiene. Seguimos con la parte de estructura. Teniendo declarado previamente una variable recPisoVacío, que sería un objeto vacío, podemos asignarle valor, escribir en ese objeto, haciendo uso del punto y el nombre de la propiedad y lo igualamos al valor que queramos. En este caso, siguiendo con el ejemplo, sería Roberto. O también podemos utilizar el nombre de la variable y entre corchetes y comillas, el string del nombre de la propiedad. En este caso, la propiedad es nombre y le igualamos el valor. A la hora de leer registros en JavaScript tenemos varios métodos también. Por ejemplo, acá tenemos declarado una variable vehículo, que es una estructura de datos, como ya lo habíamos visto, con modelo, las propiedades modelo, año, si está nuevo y algunas características.
y vemos que tenemos 5 métodos de lectura. La primera, como ya lo habíamos visto, vehículo, punto y el nombre de la propiedad, que es modelo, resulta en Fusion porque es lo que está declarado arriba. De igual forma podemos leer vehículo, corchete y entre comillas el nombre de la propiedad. En este caso modelo nos resulta igual el valor. Nos resulta igual el valor de la propiedad, que sería Fusion en este caso. El método C, vehículo, punto, características, y ahí estamos leyendo un array, por eso hacemos uso de los corchetes y la posición, ¿verdad? Entonces, si en el array de características tenemos una sola que dice nombre turbo, entonces esa sería la de la posición 0, por lo cual nos resultaría en el objeto que está en esa posición, o sea, el elemento 0 o el primer elemento del array, que sería el objeto que dice nombre turbo incluido false. De igual forma podemos utilizar el método de los corchetes y las comillas para leer esa característica. Entonces sería vehículo, entre corchetes las características y el 0, ¿no? La posición. Y en nuestro quinto ejemplo, si queremos entrar a las propiedades de ese elemento, de ese array, podemos utilizar la misma nomenclatura, vehículo, punto, características, que es el array en la posición 0, y como es un objeto lo que tiene dentro del primer elemento, podemos concatenar, o sea, seguir con el método del punto nombre, que es el nombre de la propiedad, y nos resultaría turbo. Ahora veamos cómo hacer un recorrido. Usando console.log para mostrar los resultados y teniendo declarado previamente una variable vehículo, como ya la veníamos trabajando, tenemos dos formas que en realidad es el mismo método del for, solo que una nos va a filtrar las propiedades que sean exclusivas del registro que estamos utilizando. En el método A tenemos un for que va a ir recorriendo el objeto vehículo y en la variable propiedad va a ir almacenando el nombre de esa propiedad. Entonces, para leerla o utilizarla, vemos que tenemos en esta línea de valor que vamos al objeto, a nuestro registro que es vehículo, y como lo hacíamos antes con el método de los corchetes y el nombre, pero en este caso no utilizamos las comillas porque ya propiedad es una variable que contiene la string con el nombre, ¿verdad? Entonces acá lo que estamos haciendo es guardar el valor resultante de esta propiedad del objeto vehículo. Y lo mostramos, vamos a mostrar cuál es el nombre de la propiedad y cuál es el valor. Entonces nos resultaría, para este objeto que tenemos acá, nos resultaría en modelo, Fusion, nuevo, true, características, el array, y pudiera ser que tuviera otras propiedades autogeneradas por algún prototipo o heredadas de otra clase. Entonces, para evitar eso, nosotros filtramos con el if. Entonces, si vehículo, nuestro objeto, son suyas las propiedades, o sea, no son heredadas ni declaradas de otro lado, entonces hacemos lo mismo, pero ya con esto estamos filtrando. O sea, tendríamos los mismos resultados, pero aseguramos que no nos vaya a traer nada extra. Vamos a ver una demo con registros. Entonces acá vamos a ver los mismos ejemplos que estaban en las diapositivas, pero ya en código. Tenemos el registro vacío, lo mostramos. Declaramos el registro profesor, lo mostramos. Vamos a activar acá la extensión Boca para que nos diga en tiempo real lo que estamos obteniendo y no tengamos que correrlo a ningún lado. Entonces veamos acá, tengo esta variable, me resulta un objeto vacío. Si lo declaro de esta forma, nos resulta en el objeto. Aquí tenemos la función, como ya lo habíamos visto. Fíjense que aquí hay una diferencia. Cuando utilizo la clase o la función, en el resultado JavaScript me da este identificador, ¿ves? Por ejemplo, acá la función se llamaba profesor, él me está devolviendo, me está retornando el objeto igual, pero me está indicando de que es tipo profesor. En este caso, como la clase se llama persona,
y la estoy instanciando, cuando yo mando a mostrar mi registro, que está declarado acá, ¿sí? Vamos a hacer la corrida. Fíjense, estoy instanciando una variable que se llama recprofc, es una nueva clase persona y le estoy pasando como parámetro, primer parámetro el nombre, segundo parámetro el apellido, que es lo que recibe el constructor. El nombre entonces se guarda en this.nombre, se guarda el nombre que sería Roberto, y en this.apellido se guarda la A, que sería el apellido que le estoy pasando aquí, ¿no? Entonces tenemos el resultado. Para la escritura vamos a ver los ejemplos con las diferentes variables que creamos anteriormente. Vamos a ver esto. Entonces mi registro vacío lo puedo llenar, puedo escribir en él con punto nombre o con el método de los corchetes y las comillas. Tengo resultado. Para el otro, que es la clase, la variable clase, la puedo agregar. Acuérdense que ya teníamos nombre y apellido. Le puedo agregar propiedades simplemente colocando punto y el nombre de la propiedad que quiero agregar. Si lo mandamos a mostrar, tenemos el mismo resultado, pero vemos que como esta era una clase, nos da el identificador aquí del nombre de la clase, que es persona. Acá declaramos un vehículo también completo, o sea, en vez de propiedad por propiedad, lo asignamos un objeto de una sola vez. ¿Sí? Modelo, año, nuevo, característica. Para leer de esos registros, podemos hacerlo de este modo. Si yo quiero leer y guardar en una variable el modelo, pues simplemente el nombre del objeto y el nombre de la propiedad. Si lo mando a mostrar, vemos que da push. Igual con los demás. ¿Okay? Aquí lo que estoy haciendo es leer, guardar en una variable. Si coloco esto en la consola para mostrarlo, me da este resultado. Aquí estamos leyendo de la lista de características. Vamos a suponer que acá tengamos otra característica. Puede ser estéreo. Ok. Sería el equipo de sonido, true. Vemos que acá nos salen las dos listas, pero si yo quiero leer de la característica 0 el nombre, pues lo leo de esta forma, el array que tengo, la posición y la propiedad que quiero leer. Si le paso acá a la 1, pues vemos que leo la siguiente característica. A la hora de hacer el recorrido por ese registro, por ese objeto, utilizo el for. Vamos a ver. Entonces, estoy guardando en la variable propiedad el nombre de la propiedad que haya en el objeto vehículo. Y para cada uno de ellos voy a guardar en la variable valor. ¿Okay? Fíjense lo que estoy leyendo. Del objeto vehículo, el nombre de la propiedad, y eso me va a dar el valor, y es lo que voy a guardar aquí en valor. Y lo mando a mostrar. Entonces, vemos que, claro, aquí nos ahorra una porque la resume, muy larga. Tenemos el año, en el primer recorrido nos da el... Vamos a quitarle aquí características, a ver. Sí, en el primer recorrido nos lee la primera propiedad que sería modelo, después pasa por la siguiente que sería el año, después si está nuevo, después las características, que es el array. ¿Ven? Tenemos ahí. De igual forma podemos hacerlo con otro objeto. Aquí tenemos el objeto recprofo, que lo estoy declarando acá, solamente tiene nombre, le puse la O porque es un objeto, lo estoy declarando con el método JavaScript objeto, y como tiene una sola propiedad me da esto. Ahora, vemos que aquí estamos utilizando el if has on property, ¿no? Para mostrarles qué pasaría si este objeto, o sea, estuviese afectado por alguna otra propiedad heredada. Entonces, si yo de alguna manera defino que en JavaScript el prototipo de objeto va a tener siempre una propiedad que se llama longitud, esa sería una propiedad heredada. Entonces fíjense cómo cambia ya, y aquí cuando yo recorra mi objeto, que solamente le definí el nombre,
me va a mostrar nombre y longitud 0. Pero si le aplico el filtro, solamente me muestra el nombre, que es la propiedad propia que le definí yo al objeto. ¿Okay? También podríamos utilizar el object.keys para obtener las propiedades, que serían las llaves, los keys del objeto, y de igual forma iterarlos y obtener el valor de cada uno. Siguiendo con lo que sería la pila, vamos a ver su definición. Una pila es una lista ordenada o estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos, siendo el modo de acceso a sus elementos de tipo LIFO, que esto viene del inglés last in, first out, que quiere decir último en entrar, primero en salir. Vamos a ver un ejemplo. Si tuviésemos paquetes en una caja, imagínense una caja estrecha, alta, donde vamos a ir guardando objetos, paquetes, el primero en entrar va quedando abajo. Entonces, supongamos que llenamos la caja, la trasladamos y cuando vayamos a sacar esos paquetes y abrimos, el primero con el que nos vamos a encontrar sería el último que guardamos en la caja. Ese sería un ejemplo de la filosofía LIFO. ¿Cómo declaramos entonces esta estructura? Podemos utilizar una clase que se llame pila, un constructor. Lo que va a hacer este constructor en este caso es crearnos una propiedad que se va a llamar elementos para ir almacenándolos ahí. Y como es una estructura de datos ya con métodos que nos permite leer y escribir, entonces en la propia estructura, en la propia clase, podemos declarar dos métodos, que sería el de insertar y el de extraer, al igual que otros métodos. Para el de insertar tenemos que asegurarnos de que se vayan almacenando por orden de llegada, y para el de extraer tenemos que asegurar que el último elemento insertado sea el primer elemento en salir. Entonces el último elemento insertado será el primero en salir, el penúltimo el segundo y así sucesivamente. Entonces el último que vamos a extraer de esa pila va a ser el primer elemento insertado. Veamos la demo. ¿Cómo se vería una pila en código? Para nuestra estructura de datos pila, lo que vamos a hacer es un constructor para declarar que en la variable elementos vamos a ir guardando dentro de un array cada elemento que vayamos insertando. Luego creamos un método que nos permita ir insertando esos elementos siguiendo las normas de lo que sería la estructura de datos pila, que es que los vaya agregando en orden de llegada. Para eso podemos utilizar el método de JavaScript push, que lo que hace es insertar el elemento en un array en la última posición. Declaramos el método extraer, que según ya vimos en la teoría, nos tiene que devolver el último elemento insertado. Para esto declaramos la variable último, leemos cuál es, simplemente nos vamos a nuestro array, que es elementos, a nuestro arreglo, lo evaluamos en su última posición, que nos ayudamos con el método de JavaScript de length, que es la longitud. ¿Sí? ¿En qué posición? Pues en la última posición menos 1, porque length nos va a decir cuántos elementos tiene. Por ejemplo, si tiene 3 elementos nos va a decir 3, pero ya cuando hablamos de posiciones sería la posición 0, 1 y 2. Por tanto utilizo la longitud menos 1 para que me dé la posición, ¿sí? La última posición. Guardo ese elemento, ese último elemento en esta variable. Luego con este método de JavaScript pop lo que hago es sacar de mi array, de mi arreglo, el último elemento, o sea, el que esté en la posición más alta. Eso es lo que hace el método pop. Y lo que hago es, para realmente devolverle al algoritmo el último elemento, retornar ese que guardé aquí. Ojo que primero lo almaceno en la variable, luego lo expulso del arreglo y después lo devuelvo, ¿sí? Porque si primero lo expulso, después no lo voy a poder leer. Vamos a ir comprobando cómo está funcionando esto. Supongamos que tenemos el ejemplo de un historial de navegación. Voy a activar Quokka para que lo veamos en vivo. Voy a mandar a mostrar aquí abajo qué hay dentro de navegación. ¿Okay?
Entonces por ahora que lo estamos instanciando tenemos que es de tipo pila y la propiedad de elementos con array vacío. Vamos a hacer uso del método de insertar que ya vimos. Entonces insertamos un objeto que tiene una propiedad que se llama URL, el cual es ABC. Vemos que en efecto ya está insertado acá en elementos. Vamos con el siguiente, DEF, ahí se va mostrando, insertamos otro, GHI. Y vamos a ver qué pasa si utilizamos el método de extracción. Debería eliminarnos este elemento de acá. Okay, vamos a ver. En efecto, nos está eliminando el elemento de la última posición. ¿Qué otros métodos útiles podemos declarar? El método de longitud, para saber cuántos elementos tiene mi pila. Que como la pila guarda los elementos en un arreglo, pues como vimos anteriormente podemos utilizar el método length para obtenerlo. Entonces lo que hacemos es retornar ese número, ¿no? Entonces si declaro este método de retorno, cuando yo haga uso de esto acá y lo mando a mostrar, la longitud me va a decir que tengo 2 elementos. Si yo no extraigo ninguno, pues vuelvo a tener 3 elementos. También puedo declarar un método útil que sería ver el próximo. Si yo quiero saber cuál es el próximo elemento que va a salir, pero no lo quiero eliminar, simplemente quiero observar, quiero evaluar cuál es. Okay, vamos a suponer que le vamos a mostrar al usuario un preview de que si le das atrás, pues esta es la URL a la que vas a ir, pero todavía no le vamos a dar atrás para que no se elimine de nuestra pila. Entonces solamente utilizamos esto de acá, que es lo mismo de esto. ¿Bien? Pero no aplicamos el pop para que no lo extraiga. Entonces si mostramos aquí, vemos que nos dice el último es GHI. También podemos crear un método que nos sirva para ver todos los elementos de nuestra pila, que sería este de acá, y simplemente lo que voy a hacer es retornar mi arreglo de elementos. Vamos a ver. Ahí tengo. Vamos a probar haciendo otras pruebas. Vamos a suponer que nunca inserté el DEF. Tengo ABC, GHI. Si extraigo un elemento, me voy a quitar el último de acá, entonces la longitud va a ser 1. El próximo va a ser solamente el único que tengo, el primero. Y con eso estaríamos cumpliendo nuestra estructura de pila. ¿Qué podemos agregarle para mejorar? Validación. Que si yo vuelvo a extraer un elemento, ¿verdad? Fíjense que acá me da un define. Entonces, pues pudiéramos validar que al extraer el último me dé un null o algún valor predeterminado que me indique a mí como programador que no hay otro elemento, ¿no? Algo bajo nuestro control. O si nos sirve un define, pues no hay problema, lo podemos dejar así. Seguimos entonces con fila. Una fila es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción se realiza por un extremo y la operación de extracción por el otro. Este es el típico caso donde el primer elemento que entra a la fila es el primer elemento en salir, al contrario de la pila. Entonces, vemos acá del lado derecho el ejemplo. Declaro mi estructura de datos igual, pero el método de insertar va a ir almacenando por orden de llegada y el de extraer, al contrario del de la pila, va a sacar primero el primer elemento que yo haya ingresado en la fila o el primer elemento que vaya quedando, ¿no? Porque si ingreso 3 elementos A, B y C, está el primero A, extraigo un elemento, me va a quedar B. Entonces cuando vaya a extraer, tiene que extraer el B, que es como decir, el que quedó en la primera posición. Veamos entonces el código de cómo hacer esa estructura de datos para que tenga esa funcionalidad. Para la estructura de datos fila vamos a usar el mismo método de declarar una clase con un constructor que nos agrega la propiedad de elementos y los métodos de inserción y extracción. De igual manera, un método de longitud para saber cuántos elementos tiene nuestra fila, un método de ver próximo para saber cuál va a ser el próximo elemento en salir y un método de ver elementos que nos va a mostrar todos los elementos.
Entrando en detalle, para insertar, como son ordenados, podemos utilizar el método push de JavaScript, el cual nos va a ir agregando elementos a nuestro arreglo en la última posición. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Si yo voy agregando, vamos a comentar estos dos para que vayamos viendo el proceso. Si yo le aplico el método insertar y el elemento es un objeto que tiene URL ABC, pues va agregando acá. Si inserto otro elemento, lo va agregando al final. El de extraer va a ser igual que el de la pila, pero me va a extraer el primer elemento de la fila, o sea, este. Si yo aplico el método de extraer, vemos que ya no está el ABC porque era el primero, estaba en la primera posición. El método de ver elementos nos va a mostrar los elementos que tengamos. Como aquí ya apliqué el extraer, simplemente me muestra los dos. El método de longitud me dice cuántos elementos hay. Ver próximo muestra quién es el próximo en que va a salir, pero no lo elimina. Fíjense que si le vemos acá ver elementos, sigue estando el DEF porque solamente lo que hicimos fue visualizarlo. En conclusión, vemos que los registros nos permiten estructurar la información de una manera flexible a la medida de la situación en la que necesitemos almacenar los datos. Las pilas y filas no son más que estructuras formadas por registros y métodos que rigen su comportamiento. Así como tenemos las filas y las pilas, podemos estructurar nuestra data de cualquier manera y crear los métodos que nos permitan gestionar sus variables internas consistentemente, logrando crear reglas para el manejo de dicha información. Siempre va a depender de la estructura de datos que nosotros necesitemos en base a la aplicación que estemos creando. Amigos, esto fue todo por ahora. Nos vemos en la próxima. Chao. El código utilizado en esta presentación está disponible en GitHub en el siguiente enlace.